Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por estar ahí empezando a sumarse a esta segunda charla. Gracias si se sumaron también a la primera. Gracias por los comentarios, por todos los mensajes que nos fueron enviando, de que esta les resultó útil, de que les gustó el PDF también que armamos. Mientras voy tomando un poquito de tiempo, así van ingresando más a la sala. Esta segunda charla va a ser más específico de cómo realizar la transición, ¿no? La primera vez hablábamos de qué es, como para dar un poco más a conocer al mundo, y esta vez vamos a hablar un poco más de cómo vamos a hacerlo. O al menos tratar de llevarnos de esta charla una especie de guía, ¿no? De cómo transicionar del mundo de las biociencias hacia el mundo de los datos, con proyectos. Bien. Entonces, dicho todo esto, nuevamente gracias por estar acá presentes, por dedicarle este tiempo que para nosotros es muy importante y esperamos que también sea útil para sus carreras. Nosotros vamos a hablar en el cómo con escenarios de inserción. ¿Sí? Esto, si estuvieron en la primera charla o si pudieron ver después las clases que todavía están en YouTube, básicamente la mejor forma que nosotros que venimos desde afuera, de afuera siempre digo como con respecto a que no tenemos una carrera hecha con base de ciencia de computación, por ejemplo, lo mejor es elegir un escenario. Es elegir un escenario que más o menos nos guste, tratar de informarnos acerca del mismo, o porque quizás es un escenario en el cual nosotros ya trabajamos, ya tenemos un poco más de experiencia, porque como dije bien en la primera clase, acá lo que más importa es su base, ¿sí? Su perfil de base, porque eso es lo que les va a dar la diferenciación. Nosotros estuvimos haciendo algunas preguntas como, bueno, ¿en qué les gustaría? Tratando también de conocer qué tipos de áreas les gustaría desarrollarse. También nos ocurrió que, por ejemplo, algunos de los feedback fueron como, no sabía que se podía hacer todo esto, para lo cual nos parece recontra importante que quizás eh, esta capacitación o esta forma de tomar más conocimiento sea también de los posibles escenarios. Y en base a las encuestas que estuvimos haciendo en nuestra comunidad de WhatsApp, salieron varios temas que se relacionan entre sí, ¿no? Como por ejemplo el análisis de datos de ciertos laboratorios o de ciertos resultados, los ensayos clínicos. Y elegimos estos tres, que son ensayos clínicos, drug discovery, que es toda la parte si yo digo ensayos clínicos, más atento a la mayoría B, drug discovery es la identificación y el desarrollo de nuevos compuestos terapéuticos, y biomarker discovery. Y esto es porque, producto de que ustedes también decían que el análisis de biomarcadores, ya sean genómicos o no genómicos, les interesaba. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos ejes lo que va a hacer es abrirnos a nosotros, perfiles bio, a un mundo de datos y de preguntas enorme. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en estas siguientes diapositivas es tratar de mapear esto de, bueno, qué tipo de datos puedo usar y qué tipo de preguntas me puedo hacer, por lo menos para comenzar a desarrollarme en esta área. Vamos a ver el escenario 1, ¿sí? Que es el de ensayos clínicos. En estos casos, todo lo que es la parte de datos, ¿sí? Va a abarcar desde el desarrollo farmacéutico bien temprano, ¿sí? Desde lo que es la investigación preclínica, hasta la farmacovigilancia post-comercialización. Todas las etapas generan datos. Hay diferentes tipos de datos. Acá yo lo que traté de hacer en la diapositiva es más o menos sumarizarlo, pero lo que vamos a ir a hacer nosotros es ir a ver en detalle el mapa que les presentamos. Me voy a dejar aumentar. Bueno. Ensayos clínicos, como vimos la otra vez, teníamos preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Como habíamos visto en la clase número 1, digamos en la anterior, nosotros teníamos que conocer un poquito más acerca del dominio donde nos queríamos insertar, qué era lo que hacía cada área, qué es lo que a mí me gustaría, qué es lo que tengo en contacto, y de ahí empezar a ver, bueno, con qué tipo de datos puedo trabajar. Entonces la idea de estos mapas es justamente que represente eso, ¿no? Si hablamos de la fase 1, por ejemplo, los datos pueden estar más relacionados con la farmacodinamia, la farmacocinética, laboratorio básico, y acá las preguntas, ¿sí? ¿Qué variables predicen efectos adversos? ¿Cómo se relaciona la dosis con la concentración? Son todos tipos de preguntas que van a formar parte de la fase 1.
Y así ir haciendo con cada una de las fases. Y así ir haciendo con cada una de las áreas que a mí me interesan. Por ejemplo, en la parte de preclínica, donde estamos bien en la parte de investigación, que quizás esto es mucho de la gente que quizás está haciendo doctorado o de las personas que por ahí están en academias de investigación, realizando o como asistentes de investigación. Los datos quizás vienen más de estudios in vivo, ¿sí? O estudios in vitro, de las líneas celulares, de los organoides, que si bien son todas estudios de wet lab, también van a tener datos que ustedes van a poder analizar, ¿sí? Entonces siempre la idea es que nosotras en esta transición hagamos este ejercicio de decir, bueno, yo tengo el dato, lo obtuve desde quizás en esta fase preclínica, ¿no? Lo obtuve desde un área que tiene que ver más con el laboratorio húmedo, si se quiere, ¿no? O sea, con el wet lab, con desarrollo de técnicas de in vitro y in vivo. ¿Cómo lo llevo a la ciencia de datos? Si yo estoy haciendo una tesis sobre esto, quizás porque estoy terminando mi doctorado, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo darle un análisis extra aplicando quizás modelos de predicción? ¿Sí? ¿No? Entonces, bueno, quizás me tenga que ir a la pregunta de todos los datos que yo tengo, ¿me permiten, por ejemplo, predecir qué genes cambian la expresión, por ejemplo, de una droga? Imagínense que estamos haciendo un estudio específicamente de eso. O si yo tengo algún tipo de dato que es como muy característico, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, el tiempo de producción de cierto compuesto es lo que a mí me define que mi estudio preclínico sea o no sea exitoso. Bueno, yo lo puedo modelar, lo puedo predecir, puedo controlar todas las demás variables para tratar de predecirlo. Ese es el ejercicio que nosotros invitamos a hacerlos a ustedes. La idea es que lo vayamos haciendo cada vez que nosotros intentemos desarrollar un proyecto. La idea no es agarrar, no es empezar por el código, yo eso se los dije la vez pasada, la idea es empezar con un objetivo e ir en función de ese objetivo. E ir alineándonos, modificándolo, puede ser, ¿por qué no? Pero la idea es en función de eso. Estos mapas mentales, de paso les cuento, nosotros básicamente los escuchamos y sabemos que quieren formarse en esto. Entonces decidimos abrir, posterior a las charlas, una especie de formación grupal, ¿sí? Y en esa formación grupal lo que vamos a ver son todos estos mapas. Estos mapas siempre relacionados al área de Data Science y Bioinformática, es decir, cómo transicionar. Quizás lo voy a explicar un poquito más adelante, pero la idea es que también tengan esa posibilidad, que si esto les interesa, puedan ir un poquito más a fondo con nosotros. Entonces, tipo de datos, como decíamos, in vitro, líneas celulares, organoides, ensayos de viabilidad celular, in vivo, modelos animales, estudios de toxicología, y después la fase 1 y la fase 4 por lo general van a tener que ver. Primero con farmacocinética, farmacodinamia, todo lo que son los CRF, ¿sí? Que son los case report, que básicamente es toda la información que viene de los pacientes, ya cuando se trata, o pacientes quiero decir, digamos, ¿no? Sujetos sanos o sujetos con la enfermedad que se está tratando de estudiar en el ensayo clínico, los eventos adversos en ambos y los datos del mundo real, ¿no? Es decir, los que vienen de los sites, de las clínicas. Preguntas claves que me puedo hacer: ¿qué genes cambian de expresión? ¿Qué biomarcadores tienen la eficacia? ¿Cómo puedo detectar señales? Estos escenarios básicamente se conectan con un poco también de las cosas que por ahí hablábamos hace un ratito de el análisis puro, ¿sí? O sea, la bioestadística, el análisis de datos. Entonces, después vamos a ver cómo llegamos hacia eso. Pero lo primero que queremos hacer es como tratar de ir descubriendo diferentes escenarios para que ustedes empiecen a desarrollar esa mentalidad de decir, bueno, yo estoy en esta área, estoy con estos datos, tengo acceso a esto, ¿qué puedo hacer con todo esto? El segundo escenario es el de drug discovery, ¿sí? El proceso de descubrimiento de fármacos tiene muchísimas fuentes de datos, muchas muy relacionadas con la academia, ¿sí? Con la parte preclínica, y además con análisis computacional, ¿sí? Que tienen que ver con todo lo que hay que hacer hasta llegar a la parte clínica. Hay identificación de, o sea, lo que sería, digamos, como el target discovery, ¿no? O sea, la identificación de dianas, analizar datos genómicos, analizar datos transcriptómicos. Imagínense que tenemos una población por ejemplo, pacientes pediátricos con glioma,
y queremos analizar todas las secuencias genómicas que tenemos de estos pacientitos pediátricos para identificar genes diana. Bueno, eso es la parte de Target Discovery. ¿Sí? Eso estamos tratando de descubrir algo que puede ser utilizado ya sea como una droga o como un target, ¿no? O sea, un target para la droga. El screening virtual, que tiene que ver mucho más con la parte del desarrollo in silico, ¿no? O sea, todo lo que es el docking molecular, las partes computacionales, las bibliotecas químicas, cómo se interrelacionan, cómo se puede predecir esto. Quizás nos escapa un poco a lo que es el mundo de data science y bioinformática, pero sí es algo donde hay producción de datos, entonces puede que tengamos que la posibilidad de analizarlo, para lo cual está bueno conocer el área. Y por último, la validación experimental, ¿no? Que acá se vuelve, fíjense que los perfiles, o sea, perdón, los estudios, toxicología, análisis de PK y PT, tienen que ver otra vez con la parte de fases preclínicas y la fase 1 de los ensayos clínicos. Esto es lo que hablábamos, ¿no? La identificación de blancos, que pueden ser datos viniendo de genómicas, transcriptómicas, tipo de preguntas, qué genes son drivers de la enfermedad, qué genes me representan una población, existen redes de coexpresión, el desarrollo in silico, que esto es por ahí un poco más la parte computacional, pero que los datos también tienen bibliotecas químicas, desarrollos de fármaco, digamos, desarrollos de la parte química de cómo desarrollar el fármaco, con preguntas de cuáles son los compuestos que tienen mayor afinidad, qué moléculas cumplen con criterios de absorción, de distribución, de metabolismo, que tienen que ver mucho más con quizás alguien que ya tiene un poquito más de conocimiento de la farmacología, ¿sí? La validación preclínica, los datos, fíjense que volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Que esto se vuelve a tocar un poco en la parte de la academia. In vivo y in vitro. In vitro con perfiles, respuestas de dosis-respuesta. In vivo la parte de toxicología y de farmacología otra vez. ¿Sí? Entonces las preguntas vuelven a ser, bueno, ¿qué combinaciones muestran sinergia de las drogas? ¿Cómo yo puedo realizar este análisis de ver si unas drogas están respondiendo iguales? ¿Cómo evolucionan? ¿Qué datos tengo de los modelos animales? ¿Cómo evolucionaron? Y por último, la parte de desarrollo clínico, que otra vez son ensayos PK-PD, curvas de concentración de tiempo de las drogas en los diferentes estudios, datos de distribución dentro ya sea, por ejemplo, de modelos animales, por ejemplo, si yo inyecto una droga en este momento, a los 2 minutos cuánto se recauda o cuánto se obtiene, digamos, ¿no? Ya sea del medio donde estoy trabajando, ya sea en sangre o en orina, ese tipo de datos, ¿sí? Que son datos que se obtienen del laboratorio y que yo también los puedo analizar con R, con Python y hacer mi área de Data Scientist desde ese lado. Entonces, respondiendo a preguntas, bueno, ¿qué modelos describen mejor la farmacocinética? ¿Cómo esos estudios me están enseñando la farmacocinética? ¿Qué factores me las están modificando? ¿Mm? Entonces, este escenario es el de Drug Discovery hoy en día. Es uno de los escenarios que más se conecta con lo que es la parte de inteligencia artificial, por una cuestión de que hoy en día todo lo que es el desarrollo de fármacos se está moviendo mucho a la parte del desarrollo in silico, es decir, dejar de utilizar tantos modelos animales y utilizar los menos posibles para poder migrar más al desarrollo computacional de los mismos, ¿no? Que quizás tiene que ver más con la química informática, pero además tengan en cuenta de que se generan datos que necesitan ser analizados, ¿sí? Entonces es un área que va a seguir, digamos, ¿no? Con esto de este movimiento de concientización, con el uso de los animales, de cómo está migrando un poco la industria. Estas etapas de target discovery y de desarrollo in silico de las drogas son áreas que van a seguir en crecimiento. Y uno de los últimos escenarios que queríamos mencionar era el de biomarker discovery, perdón. El de biomarker discovery, esto está también, y además nosotros tratamos en esta vez de traer tres mapas o tres escenarios que son muy utilizados en la actualidad. Y el de biomarker
es uno de los más importantes también. ¿Por qué? Porque hoy en día mucho de la medicina, con esta capacidad de integración de los datos y con esta capacidad de trabajos interdisciplinarios de un data scientist, por ejemplo, que además tiene un perfil bio, se está tratando de migrar hacia lo que es la medicina personalizada. ¿Sí? Es decir, no se tienen más, o se tratan de evitar, ¿no? Más que nada, tratamientos que sean para todas las personas iguales, porque ya se vio, digamos, de que muchas personas pueden responder de manera diferente a un fármaco y se está tratando de migrar a lo que es la medicina personalizada. Para la medicina personalizada, el biomarker discovery y todo lo que es la integración de datos es muy importante. Y acá es donde ingresan todas las ómicas, ¿sí? Que por ahí ustedes me decían que, bueno, que para uno de los tipos de datos que les interesaban eran los datos genómicos. Todo lo que es genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, si ustedes lo piensan, de alguna forma está definiendo, ¿no? Lo que es básicamente cómo un ser vivo se expresa, ¿no? O sea, cuáles son sus códigos genéticos, cómo se expresa, además qué factores ambientales intervinieron y cómo esto modificó, ¿no? A través de la epigenética. Entonces, la parte de genómica es muy interesante porque termina siendo como si fuese la huella dactilar de las personas. Y así también se trata de que sea la huella dactilar de las enfermedades, de estudiar a casi todos por igual y ver si de alguna forma lo que es la parte genómica, transcriptómica, proteómica dentro de una subpoblación se estandariza para tratar de hacer más medicina personalizada, ¿sí? Esto también tiene que ver con un poco de lo que es la parte de validaciones técnicas, y acá entran dentro de Biomarker Discovery, algo que quizás no tenga tanto que ver con específicamente genómica, sino también con todo lo que es histología y patología, ¿sí? Todo lo que es la inversión de uso de diferentes tipos de tecnologías, de imágenes, de técnicas de inmunohistoquímica, de técnicas de diferentes tipos de técnicas histológicas que tienen que ver con justamente esto, ¿no? Con el descubrimiento de biomarcadores. Y por último, la implementación clínica, ¿sí? Vamos a ver este mapa. Tenemos tres áreas básicamente de biomarker. Uno es el descubrimiento de biomarcadores, otro es la clasificación y por último es la validación, donde la validación otra vez nos acercamos a la parte clínica, ¿no? Entonces el descubrimiento en los datos vienen de las bases más principales y hasta incluso ni siquiera es algo, ni siquiera son datos que quizás se generan para eso, ¿no? O sea, quizás son, voy a decir, bueno, tengo años de estudio de resonancias de Alzheimer o años de estudio de patologías de Gleason. Y digo, bueno, ¿cómo puedo utilizar estos datos para ver si de alguna forma yo descubro un patrón que me sea un biomarcador? ¿Sí? Entonces, para esto sirve toda la parte de las ómicas, porque les decía, es básicamente la huella digital de las personas, así como también de las patologías. Y por otro lado, todo lo que es imágenes, ya sea desde la parte de tecnología, ya sea como radiología, TAC, resonancia, y también la parte de patología, ¿sí? Es decir, todo lo que el patólogo realiza para esto mismo. Tipo de preguntas que me puedo hacer, bueno, por un lado, siempre que trabajo con datos ómicos y voy a trabajar con datos clínicos, por lo tanto, una de las características que tenemos en esta parte de Biomarker Discovery es la integración de los datos. Entonces, sería cómo puedo integrar muchos datos para un subtipo de población, ¿sí? Y además, qué características encuentro, ya sean los genes, en las proteínas, en las imágenes, que diferencian a otras patologías o diferencian casos de controles. Luego en la clasificación, en los tipos de datos, acá yo ya voy un poquito más a lo que es el diagnóstico, ¿sí? Y acá diferentes tipos de estudios que me van a dar me van a hablar un poco más de la sensibilidad y la especificidad que me permiten estos biomarcadores para diagnosticar una enfermedad, por ejemplo, o que sean ya más biomarcadores del tipo pronóstico, ¿no? Con las curvas de sobrevida de los diferentes pacientes.
o modelos predictivos, ¿no? Es decir, bueno, cómo respondieron, porque quizás estoy haciendo un análisis retrospectivo de los diferentes pacientes, de cómo evolucionaron a un tratamiento, ¿no? Y para quizás tengo también los datos genómicos de esos pacientes, entonces voy a hacer como un doble clic a decir, bueno, tengo toda esta respuesta al tratamiento, voy a la parte genómica, voy a la parte clínica y trato de identificar qué características, es decir, qué biomarcadores tuvieron esas personas para responder quizás de manera favorable a un tratamiento. Y así poder aunarlo a la medicina personalizada, ¿sí? Por último, las preguntas, bueno, ¿cómo podemos estratificar el riesgo? ¿Cómo se puede producir una respuesta terapéutica utilizando un biomarcador? El biomarcador mejora lo que ya hay en el mercado, quizás no hay un método diagnóstico, pero si hay, lo mejora. Y por último, la etapa de validación, ¿no? En la etapa de validación del biomarcador es cuando decir, bueno, ya se identificó que introduce una mejora, por ejemplo, introducir un biomarcador en la etapa temprana de un tratamiento de cáncer. Bueno, ¿cómo lo validamos? Lo tenemos que validar con cohortes retrospectivas, ¿no? Por ejemplo, con dataset públicos, con biobancos, tratar de inducir el mismo tipo de análisis en diferentes tipos de cohortes que ya existan, o ensayos que sean prospectivos, es decir, bueno, no, en realidad es un biomarcador que ya va a salir al mercado, por lo tanto va a ser prospectivo y vamos a trabajar con muestras clínicas para introducir este nuevo biomarcador. Y de nuevo, en las áreas de validación, las preguntas tienen que ver más con la reproducibilidad, ¿no? Yo ya llegué a la parte donde el biomarcador me dice que sí, que es importante, que digamos que es válido introducirlo a, por ejemplo, como pronóstico para un tipo de tratamiento de cáncer. Bueno, ¿qué tan reproducible es? Es decir, qué tan reproducible es en datasets externos. Para esto yo necesito realizar modelos de predicción, probablemente modelos de análisis, modelos que integren todos los datos. Y después la sensibilidad y la especificidad. ¿Sí? La sensibilidad y la especificidad, básicamente si ustedes ven cómo se mide la performance de un modelo de inteligencia artificial, tiene mucha relación, un modelo de clasificación, ¿no? En el sentido de que yo ya sé cuáles son las etiquetas de los pacientes con los que estoy trabajando el modelo. Y una de las cosas con respecto a la sensibilidad y especificidad, por ejemplo, es que del performance del modelo yo tengo los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos, ¿sí? Entonces, eso, que es básicamente cómo un modelo responde, es también parte de la sensibilidad y la especificidad. Entonces, nuestros conocimientos previos respecto a esto también nos ayudan después cuando vemos cómo un modelo de inteligencia artificial performa, ¿sí? Si performa bien o no performa bien. Entonces, esto es una de las áreas muy importantes, digamos, y es muy interesante todo lo que es la medicina personalizada. Y en algo que está muy en desarrollo es toda la parte de oncología, ¿sí? Donde la precisión diagnóstica se vio ya que es muy necesaria que los tratamientos de cáncer sean personalizados, ¿sí? Entonces, voy a hacer un parate acá. Hablamos de tres áreas, tres diferentes escenarios, que fíjense que además, por lo general, si van a ver digamos, la encuesta que nosotros habíamos realizado en el grupo, por ejemplo, van a ver que hay muchas áreas que se tocan, ¿sí? Entonces, si uno está tratando de transicionar hacia el mundo de los datos, es bueno entender diferentes tipos de escenarios, y acá solamente traemos tres en desarrollo porque fueron más de los que ustedes presentaron como intereses, y que además vamos a estar desarrollando en la mentoría grupal, pero básicamente para que ustedes puedan tener más conocimiento al respecto y no partir solo de decir, bueno, yo sé Python, ahora como hago un proyecto, sino hacer un poquito más el ejercicio, decir, bueno, este es el escenario, yo tengo acceso a estos datos o me gustaría tener acceso a estos datos, estas son posibles preguntas que me puedo hacer, que por lo menos me dijeron que me puedo hacer, ya después entraré yo también en el entrenamiento de hacerme preguntas científicas, que es otra de las cosas que vamos a hacer en la mentoría grupal. Y luego, bueno, ¿cómo ahora planteo un análisis?
¿sí? Que es la verdadera parte del análisis de datos o el data scientist acá. Y acá volvemos a una de las cositas que ya vimos en la primera charla, que es la parte de lenguaje y entornos de programación. Cuando uno tiene que decidir el lenguaje, el entorno, porque por ejemplo tenemos un poquito de conocimiento de Python, un poquito de conocimiento de R, pero no sabemos en cuál especializarnos, cada día hay uno nuevo, cada día hay cosas nuevas. Bueno, si nosotros pudimos identificar un área que nos gustaría desarrollarnos, que nos gustaría investigar o que nos gustaría por lo menos empezar, bueno, el tipo de lenguaje y de entorno de programación tiene que estar alineado con esto, ¿no? Tiene que estar alineado con el dato, tiene que estar alineado con la pregunta que me estoy haciendo y con la fase dentro de esos escenarios de investigación o de desarrollo o de farma o de enfermedades en la que estoy. No hay una solución única, hay herramientas que son más especializadas para otra, como lo dije la otra vez. No quiere decir que si yo solo sé Python, me tengo que aprender ya R, lo puedo adaptar, pero está bueno saber de alguna forma qué es lo más orientado, ¿sí? Como hablamos la otra vez, esto quizás es un poquito más de repaso y sobre todo si ya estuvieron en la clase pasada. Cuando hablamos de R, decíamos que hablamos, ¿no? de estadística, de análisis clínicos. Entonces, ¿dónde empiezo yo a ver un poquito más la parte de estadística? Que ahora igual vamos a ver lenguaje y entorno de programación para cada uno de nuestros escenarios, ¿no? Pero sabíamos que tiene que ver con la parte de biomarcadores, de poblaciones, ¿no? De análisis genómico. Y en cambio, cuando vieron que habían modelos, habían ciertas partes de los escenarios que iban más a la predicción. Bueno, quizás ahí Python, con su versatilidad, con la parte de Machine Learning, con su robustez, es mucho más aplicable. Y después entornos de programación, que esto un poquito también lo vimos la otra vez, que tenemos RStudio, tenemos Jupyter Notebooks para Python, o Google Colab, y Visual Studio, que es algo que también la verdad que se recomienda mucho porque es un entorno de desarrollo muy, muy versátil, ¿no? Que les va a permitir hacer muchas cosas en un mismo entorno. La idea es que cuando ustedes van al momento de desarrollar un proyecto, identificaron el foco, identificaron los tipos de datos y ahí lo bajamos al lenguaje y entorno de programación. Si hablamos de lenguajes en ensayos clínicos, sí, acá les decía, digamos, que ahora íbamos a recorrer cada uno de estos escenarios específicamente. Esto va, por un lado, por las fases de los diferentes ensayos clínicos, ¿no? En la fase 1, la preclínica también, la fase 3 o la 2, que son la parte de eficacia. Cada uno presenta obviamente su desafío, sus características, las herramientas. En la fase 1 vimos que estaba más relacionado con lo que es la parte de seguridad de las drogas y la parte de farmacodinámica. Bueno, acá la idea nuestra es presentar qué características de Python o de R les van a permitir hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, con respecto a Python, análisis de curva de concentración de tiempo utilizando modelos. ¿Sí? Fíjense que se va un poquito a lo que es la parte de modelado de predicción. Y con R también hay paquetes específicos de farmacocinética poblacional y análisis de dosis-respuesta. Por un lado tenemos la parte característica de análisis de datos, que ahora vamos a ver qué específicamente significa, pero también tenemos modelado. Entonces es interesante saber que hacia dónde van a ir nuestros modelados, quizás no es, si yo estoy pensando ello, no va a ser entrenar un modelo generativo como ChatGPT o un modelo de Machine Learning como quizás es un modelo de boosting, sino que me voy a ir a algo más del tipo de dosis-respuesta y de farmacocinética. Y es otro mundo diferente, pero siguen siendo modelos para nuestra área. Y en la fase 2 y en la fase 3, que hablamos de eficacia, tenemos que ver mucho con las curvas de supervivencia. ¿Sí? Los análisis de supervivencia es básicamente los análisis que se llaman de Kaplan-Meier, son modelos que tratan de explicar la sobrevida que hubo en diferentes contextos. ¿Sí? Y estos modelos básicamente son los que se presentan a la FDA, por lo tanto terminan siendo muy importantes para todo lo que es el desarrollo de drogas y el desarrollo de biomarcadores. Y en esto R es realmente muy
o sea, se destaca mucho, ¿sí? Se destacan mucho todas las posibilidades que tiene para realizar. Así como también los modelos Cox, que son modelos de riesgo. ¿Mm? De nuevo, no quiere decir que en Python no se haga, porque en Python los diferentes modelos pueden ser utilizados con Random Forest y con XGBoost, pero fíjense que la identificación no es para curvas de sobrevida, sino que tiene que ver con factores de, por ejemplo, imagínense, tratar de predecir que los pacientes no abandonen el ensayo clínico. Entonces, el objetivo es diferente y de nuevo, esto lo va a definir el dato, lo que yo tenga y la pregunta que me esté haciendo. La clave siempre está, que es algo que yo lo digo siempre en las mentorías, comenzar con datos públicos, ¿sí? Datos públicos y que emulen las características de los datos, digamos, reales, es verdad, o que sean datos que hayan sido reales, utilizados por mucho tiempo y que luego hayan sido liberados. Eso es lo que va a permitir, por un lado, la transparencia, por el otro lado, que si alguien quiere realizar el mismo tipo de análisis lo pueda realizar y que ustedes tengan la capacidad de demostrar o hasta incluso aportar en ciertas comunidades, ¿sí? Y una de las características que después igual lo vamos a ver es la utilización de datasets de Kaggle. En Kaggle hay muchísimos datos clínicos de pacientes eh, y también de las fases preclínicas para poder trabajar con estos tipos de datos. Si hablamos del lenguaje aplicado a lo que es la parte de Drug Discovery, como decíamos, ¿no? El desarrollo de los fármacos tiene ciertas partes que nos escapan un poquito en la parte computacional, porque tienen que ver más quizás con una informática química, ¿sí? Pero nosotros nos estamos tratando de identificar dentro de Drug Discovery, perdón, no a ir a aprender eso, sino específicamente a lo que vamos a ir a tratar de encontrar es la parte donde nosotros podemos aplicar nuestra parte de Data Science, ¿sí? Entonces, vieron que yo les decía, en la parte de Drug Discovery uno tiene Target Discovery y después tiene la parte del desarrollo in silico. Entonces, en la parte de Target Discovery, sí, que es la parte de identificación de blancos terapéuticos, es donde más vamos a poder trabajar como Data Scientist. Bien que- Y acá, como les decía, ¿no? Yo parto de una población. Por ejemplo, tengo una población pediátrica que tiene glioma. Siempre vuelvo con el mismo porque es la investigación que yo realizo. Pero quiero básicamente decir, bueno, yo tengo toda esa población. Tengo además todos los datos de esa población. Clínicos, genómicos, de laboratorio, de imágenes. Bueno, el análisis yo lo puedo realizar con esa data porque voy a tratar de estar buscando un blanco terapéutico característico de ese subtipo de población. Y acá entran en juego diferentes tecnologías y diferentes herramientas según el tipo de datos. Si hablamos de genes, tenemos que hablar de análisis de diferenciación, de expresión diferencial, perdón, que es con DSEC, ¿sí? Que es específicamente una librería. Entonces, si yo me voy a la parte de, bueno, no, a mí me gustaría trabajar con la parte de genómica en Target Discovery, decir, bueno, descubrir biomarcadores de los genes, bueno, quizás no es que necesito aprenderme toda la carrera de bioinformática, pero quizás tenga que conocer un poquito más en detalle cómo se realiza un análisis de expresión diferencial. ¿Qué pasos tengo que realizar? ¿Qué implicancias clínicas tengo? ¿Qué implicancias genómicas o de laboratorio de secuenciación tengo? Para después poder trabajar libremente con los datos. Todo este ejercicio lo vamos a ir haciendo en las mentorías grupales. Yo sé que al principio es quizás muy apabullante, porque son muchos escenarios, muchos datos, no sé por dónde empezar, no sé cómo mostrarlo, pero la idea es que con esta charla ustedes puedan llevarse de alguna forma el ejercicio que hay que realizar y por otro lado además decirles que en base a que los escuchamos y que les gustaría seguir formándose, es que vamos a abrir este grupo de mentoría grupal, ¿sí? Vuelvo. Otra cosa que podemos hacer en la parte de Python, con la identificación de blancos terapéuticos, yo siempre estoy trabajando sobre una población y siempre me estoy yendo a la parte de específicamente algo que sea personalizado. Entonces, lo que puedo hacer son técnicas de clustering, que así como veíamos hace un ratito, modelos de Machine Learning, tienen que ver con modelos no supervisados. Que de nuevo, fíjense, la parte de modelos me voy para Python. Específicamente yo lo que tengo que saber es por ahí aprender a hacer clustering de pacientes. Y eso va a ser mi proyecto.
Y eso va a ser lo que yo voy a mostrar que sé hacer. Que básicamente lo que hace es agrupar pacientes en función de sus características de expresiones ya sea génicas o clínicas, y la idea es identificar ahí subpoblaciones para los blancos terapéuticos. Lo que decíamos, ¿no? Hace un segundo, digamos, que también tenemos esto de validación computacional. Pero mucho antes tenemos diferentes tipos como de áreas donde me puedo incluir, donde me puedo desarrollar, que es la parte del análisis de genética, que es análisis transcriptómico también, que tiene que ver con la expresión diferencial. El screening virtual, ¿sí? Que tienen que, hay ciertos tipos de bibliotecas de compuestos químicos que simulan la absorción, la distribución, el metabolismo de un fármaco en un ser vivo, y eso se analiza con R o con Python, ¿sí? También, de nuevo, si vamos a Kaggle, porque si bueno, a mí me interesa muchísimo esta área, quiero aprender cada vez más, pero además quiero comenzar ya a introducirme. Mi recomendación es que, de nuevo, vayan a Kaggle, busquen un dataset. Hay un dataset de moléculas, ¿sí? De moléculas con propiedades ADMET, que básicamente es toda la parte de farmacocinética y farmacodinamia, perdón. Y tratar de hacerme preguntas. Por ejemplo, ¿qué compuestos de esta biblioteca cumplen los mínimos de absorción oral, de toxicidad? ¿Cómo llego yo a un análisis para esas preguntas? Y así ir desglosando el objetivo que a mí me interesa. Y esto es lo más importante para poder yo transicionar en este mundo. Por último, vamos a ver lenguaje aplicado a Biomarker Discovery, que como decíamos, ¿no? Tenemos una fase de descubrimiento, una fase de validación y una fase perdón, y la fase de validación pura, que ya me voy un poquito más a la parte clínica. Los biomarcadores, como decíamos, tienen mucha asociación con la medicina de precisión, por lo tanto también otra vez volvemos a trabajar con poblaciones, y en estas poblaciones yo tengo que tener la capacidad de integrar los datos. Y acá de nuevo, acá es lo importante porque ustedes con la capacidad viniendo de ciencias blandas son los que pueden integrar mejor esos datos conociendo las técnicas de cómo realizarlo. Ya sea desde imágenes hasta genómica, es la capacidad de integrar en función de una población. En la fase de descubrimiento, y acá, básicamente, la realidad es que si trabajo un poquito más con genómica, R va a ser mucho más amigable, pero de nuevo, no es algo que no se pueda realizar con Python, ¿sí? Entonces, ¿en dónde tengo una diferencia, no? Hablábamos de imágenes hace un ratito. Cuando hablamos de imágenes, hablamos de lo que es Deep Learning. Nosotros tenemos como lo que es el análisis básico, todo lo que es la parte de Machine Learning, que es más de predicción, con modelos computacionales, con modelos matemáticos, perdón. Y después tenemos lo que es Deep Learning. Así como Machine Learning y Deep Learning son áreas o son ramas de la inteligencia artificial, como lo es también la inteligencia artificial generativa, como lo es, por ejemplo, ChatGPT. Deep Learning trabaja, o sea, como su nombre lo indica, es un aprendizaje profundo, porque los modelos matemáticos tienen muchísimas más capas neuronales. ¿Por qué? Porque necesitan ser mucho más complejos para el tipo de datos más complejo. Los modelos de inteligencia artificial no ven las imágenes como las vemos nosotros, las ven como vectores, básicamente numéricos. Entonces, esos vectores, imagínense que una imagen de 8×8 quizás tenga más de, no sé, 100 millones de vectores, por lo tanto yo necesito modelos más complejos para poder hacer trabajo con imágenes y predicción con imágenes. Entonces, en ese caso, es Deep Learning. Y en este caso sí, exclusivamente es Python, ¿sí? R no tiene esa capacidad y tampoco tiene ese objetivo. O sea, no fue el objetivo por el cual fue desarrollado. Además tengo diferentes frameworks, que básicamente lo que hace un framework es darme como una base donde trabajar, que están comúnmente asociadas con el análisis de imágenes, que son PyTorch y TensorFlow. Sí, todo esto lo digo porque Computer Vision realmente es muy interesante, y hoy con todo este por ahí boom de las inteligencias artificiales generativas generando, valga la redundancia, imágenes,
realmente se ha vuelto como muy importante, digamos, esto de decir, uy, mira todo lo que se puede hacer. Bueno, todas las que no son generativas, que hacen análisis de imágenes, es computer vision. Y cuando uno habla de investigación, de desarrollo de biomarcadores o de medicina de precisión, es de esto de lo que estamos hablando. Así que en ese caso, si me decís, bueno, no, mi objetivo es trabajar con imágenes, yo no sé, hago patología, histología específicamente, bueno, ahí sí, mi recomendación es que directamente nos aboquemos en Python. Pero creo que es el único caso que hasta ahora he mencionado que solamente tienen una sola aplicación. Pero hasta todo lo demás son siempre son versátiles entre los dos, entre R y Python. Quizás algunos son más específicos para algo como lo que hablábamos, ¿no? De la parte de estadística para R, genómica para R. Pero acá lo más importante es, una vez que yo identifiqué el área donde yo me quiero desarrollar, encontré datos con los cuales voy a tratar de responder mis preguntas de investigación, definí mi entorno y mi lenguaje. Y el lenguaje puedo haberlo decidido tranquilamente porque es el que más sé o porque es el que hice un curso, entonces quiero seguir construyendo sobre esa base, o es porque quizás este es al que tengo más acceso. Y está bien. No es que va a desmerecer eso, todo el análisis que vos hagas. Lo bueno de todo esto, la idea nuestra de enseñarlos a ustedes, esta parte es que sepan que hay, quizás se encuentren con ciertas limitaciones que tengan que saber sortear como analista de datos, como data science. En la fase de descubrimiento, la parte de R también es muy utilizada para lo que es la integración de los datos, para todo hacer lo que es el análisis complejo y además para la parte bioestadística. Y de nuevo, en la fase de validación, fíjense que ya vamos un poquito más a lo que es la performance, es decir, cómo este biomarcador performa en nuevas poblaciones, en nuevas cohortes, en nuevos datos. Entonces, para eso ya nos vamos un poquito más a la fase de validación, a modelos de predicción. De nuevo, se pueden hacer con ambos, R y Python. Acá lo más importante para nosotros como data scientists va a ser conocer específicamente cómo yo obtengo la performance de un modelo, cómo yo descubro cómo sacar la sensibilidad, la especificidad y, como dice acá, las curvas ROC, que son muy importantes para todo lo que es la parte de FDA. ¿Sí? Los cálculos de sensibilidad, de especificidad, los valores predictivos positivos, negativos. Y acá voy a hacer un parate porque es como que voy a decir, bueno, pero acá para este punto yo ya tengo que conocer un montón de cosas. Y acá me estábamos hablando un poquito más de bioestadística. Sí, y es verdad. Acá es donde se empiezan a integrar muchos conocimientos. Y quizás son conocimientos que, por lo menos yo en mi carrera, la parte de estadística, creo que si uno lo ve al principio, después no lo vuelve a ver. Son 2 semanas y después uno no lo vuelve a ver. De nuevo, yo acá lo que siempre les recomiendo a los chicos que hacen las mentorías grupales es que vamos a enseñar o vamos a ver específicamente lo que tenemos que conocer. ¿Sí? Conocer el ambiente, no estudiarnos un curso por completo de bioestadística, sino conocer específicamente dónde están, dónde todo el análisis que estamos haciendo tiene impacto. ¿Sí? Y de esa manera vamos a construir. Quizás el día de mañana terminemos estudiando algo más de bioestadística, pero hoy que nuestro objetivo es transicionar y que nuestro objetivo es empezar a ver todo lo que es el mundo de las ciencias biomédicas y de salud desde otro punto de vista, con tecnología, con análisis de datos, con programación, cosas que no van a dejar de estar y cosas que el mundo tecnológico va hacia eso. Bueno, entonces yo necesito reducir mi foco de atención a aprender lo mínimo para, digamos, para que a mí me permita hacer la transición, ¿sí? Es decir, tener las herramientas básicas para yo poder hacer esa transición. Y después, lo que siempre decíamos, ¿no? El ejemplo práctico. También, en Kaggle, o si no, en todo lo que es, si es parte de genómica, hay diferentes tipos de páginas como el NIH o el SRA, que son páginas que lo que hacen es contener diferentes tipos de datos genómicos que quizás se relacionan con diferentes publicaciones, por lo cual está bueno porque también además uno puede leer el paper. Pero si no, Kaggle también tiene muchas posibilidades de realizar, de bajarse estos datos. Y de nuevo, siempre las preguntas con la parte transcriptómica, con los genes y los biomarcadores es, ¿qué genes específicos me van a permitir a mí discriminar
una población de otra población, ¿sí? Y para eso tenemos análisis de expresiones diferenciales, análisis de poblaciones, diferentes tipos de gráficos que me van a permitir comparar uno con el otro, y después modelos que también me van a permitir clasificar un grupo de pacientes de otro. Bien, entonces, conectando las biociencias con los datos. Hasta acá vimos que luego de conocer las áreas y los posibles escenarios, tenemos que hacer una elección estratégica, ¿sí? Elección estratégica de herramientas, de datos y de formular, o sea, y formularnos las preguntas específicas científicas, ¿sí? Abordar la hipótesis. Entonces, acá lo que hacemos es desarrollar la programación, porque acá es donde nosotros empezamos a también trabajar con el código, pero además es específico para que conectemos lo que ya sabemos del ambiente, del desarrollo, de dónde me puedo incorporar, con datos, con preguntas científicas que después a mí me van a permitir explicarlas a través del análisis que hice. Hay una metodología universal de análisis, si uno toma un curso, digamos, ¿no? De Python o de R en general, disculpe, por lo general se siguen diferentes pasos que tienen que ver con, primero, la limpieza de datos, ¿sí? La transformar datos crudos en un formato que sea analizable. La primera charla, perdón, hablábamos también de SDTM y ADAM, que eran como esto de limpieza de datos y preparar los datos, pero específicamente de ensayos clínicos. Bueno, es esto, es la limpieza de datos. Pero si yo no tengo datos específicos de ensayos clínicos en formato CRF, la limpieza de datos la tengo que aprender a hacer, ya sea con Python o con R. Después de eso voy a seguir con una visualización exploratoria, es decir, cuando yo empiezo a trabajar con un dataset, y acá sí hablamos de técnicas de data scientist, yo tengo que conocer a fondo el dataset. Tengo que saber específicamente las columnas que tengo, cuántas variables, cuántos pacientes, cuántas características, si tengo valores faltantes, si no los tengo, qué tipo de relaciones en principio encuentro, qué tipo de poblaciones tengo. Por ejemplo, cuántos femeninos, cuántos masculinos, la edad. Todo eso se acompaña entre el 2 y el 3, ¿sí? Entre lo que es la parte estadística descriptiva y la visualización exploratoria. Es decir, que yo cuando trabaje con un dataset me voy a ayudar con diferentes técnicas de gráficos de visualización y con un poco de estadística descriptiva, porque justamente lo que yo busco en esta parte de metodología universal es hacer el análisis básico para yo conocer y describir mi población. Y la variable de interés, ¿no? O sea, imagínense que la variable de interés es si una persona tuvo una biopsia o no la tuvo, ¿sí? Entonces, en función de eso. Una vez que yo completé estos primeros 3 pasos, que tengo una gran noción de mi dataset, que esto es algo que también en la mentoría nosotros lo que hacemos es, una vez que sabemos todo el contexto, vamos y analizamos en conjunto esto para poder después desarrollar en conjunto también el análisis específico. Una vez que terminamos con la visualización exploratoria, con la estadística descriptiva, que básicamente es media, mediana, o sea, no es mucho más que saber exactamente cómo nuestra población se representa a través de ciertos estándares estadísticos. Después sí hablamos de técnicas específicas. Después sí hablamos de algo más estadístico inferencial. Entonces no necesito aprenderme todo un curso de bioestadística. Necesito saber específicamente para qué me sirve la descriptiva, que significa obviamente la media, la mediana, la moda, porque es lo que me va a permitir describir mi población. Y después en la parte inferencial es, bueno, ¿qué de todo esto yo tengo que utilizar para modelos como puede ser básicamente algo de comparación de una población contra otra? Que puede ser ANOVA, que puede ser un chi-square, ¿sí? Pero son muy específicos los pasos a realizar. No hace falta, digamos, que ahondemos en todo un curso de bioestadística para esto. Y por último, después, ir a la parte de predicción y ahí sí meternos de lleno con el conocimiento puro de Data Scientist, que es la parte de Machine Learning. Esta metodología universal lo que hace es tratar de proporcionarles una idea que es aplicable a cualquier proyecto que estén realizando, ¿sí? Para que puedan tener una idea de cómo comenzar.
Y acá vamos a ver un poquito cada uno de los pasos, ¿no? La limpieza de datos, si hablamos de ensayos clínicos, lo que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Lo del CDS y lo que es la parte de data, lo que me van a hacer es que básicamente yo tengo los casos de reporte, que son los que vienen de los ensayos clínicos. Estos se analizan, los datos faltantes, porque obviamente necesito saber cuántas personas no lo respondieron o no tomaron o no hicieron las diferentes fases de análisis del proyecto, del ensayo clínico. ¿Cómo se estandarizan esos valores? Según Adam, según estas reglas básicas que vimos de ensayos clínicos. Entonces, para todo esto, esta limpieza de datos, característica de solamente de los ensayos clínicos, viene por parte de R y tiene normas estandarizadas. En Drug Discovery, quizás no tanto, es un poquito más exploratorio, es un poquito más de investigación. Los pasos vuelven a ser los mismos, ¿sí? Pero fíjense que quizás tengamos que aplicar ciertas técnicas de normalización, ¿sí? Porque estamos trabajando con diferentes fármacos, diferentes propiedades farmacodinámicas o diferentes propiedades físico-químicas, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, en eliminar compuestos duplicados en una biblioteca química es básicamente uno de los primeros pasos de un análisis que es donde uno chequea si las variables son correctas, ¿sí? Y si no hay que estandarizarlas. Entonces, más allá de que suene como algo más complejo, no, es básicamente lo mismo, es chequear que todas las columnas estén bien escritas, que no haya datos faltantes, que no haya errores que después se puedan trasladar a otros análisis. En Biomarker Discovery, por ejemplo, ¿no? Si hablábamos con la parte de genes, bueno, como decíamos, bueno, quizás yo acá sí tengo que aprender a analizar la expresión de genes. Y acá tengo que quizás conocer cuándo es una expresión muy baja o cómo es si es inconsistente la expresión de ese gen. Bueno, quizás acá mi análisis no solamente sea de valores faltantes, pero sí me va a servir esto de estadística descriptiva. La media, la mediana, la expresión de un gen me va a determinar si, por ejemplo, no sé si todos conocen los boxplot, pero los mencionamos si las cajas, ¿no? O sea, si la distribución está muy diferente o no. La parte de imágenes, la eliminación de ruido. Fíjense otra vez, hablábamos de Deep Learning para imágenes, pero si yo trabajo con Deep Learning, también tengo que hacer una limpieza de datos. Las imágenes, imaginen, por ejemplo, las histológicas, no siempre son iguales. Algunas veces están más claras, otras veces están más oscuras, algunas veces tienen como ciertos artefactos en los de la técnica misma de histología, todo eso es ruido que se tiene que eliminar y es limpieza de datos, de imágenes, ¿sí? Para la visualización de las variables claves, ¿no? Que era el paso 2, esto de decir, bueno, yo necesito conocer a fondo mi dataset. Acá es donde empezamos a ver los gráficos, ¿sí? Que vamos a ver los histogramas. Y de nuevo, esto es algo que uno aprende a hacer con la programación, que sea, ya sea con R o con Python. Hoy realizar un histograma con un código serán 3 líneas de código, pero lo importante es el insight que nosotros como agentes, digamos, de bio, le podemos dar, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este histograma? ¿Qué nos está diciendo este scatterplot? ¿Sí? O en lo que era la parte de análisis no supervisado, que es PCA, que es el análisis de componentes principales, ¿qué es lo que me está queriendo representar en mi población? Entonces, en esta parte de visualización de variables, entra algo muy importante para cualquier data scientist. Por un lado, yo necesito, ¿sí?, aprender a realizar todos estos tipos de gráficos, es decir, aprender a hacer las líneas de código, a por lo menos interpretar el código, qué es lo que tengo que darle primero a, por ejemplo, un gráfico, qué tipo de datos, cómo tienen que estar los datos. Eso toda es la parte técnica. Una vez que está hecho el gráfico, yo necesito aplicar la parte de las soft skills, ¿no? Que es todo el análisis que yo puedo realizar. De nuevo, esto es muy específico del proyecto. Lo que nosotros vamos a hacer en la mentoría grupal, de paso les cuento, es abordar estos 3 escenarios y estos escenarios, ir analizándolos imágenes por imágenes en las diferentes charlas grupales que vamos a ir teniendo, porque así ustedes pueden
hacer el mismo análisis después en sus propios proyectos. Y que además estén desarrollando los proyectos en conjunto con nosotros para que ustedes además estén. ¿Por qué es importante y por qué voy a hacer un parate acá? Porque para este histograma, por ejemplo, de distribución de dosis concentración plasmática, es algo que si yo estoy transicionando al mundo Data Science, es algo que yo tengo que ir a mostrar en mis redes profesionales. ¿Por qué lo tengo que mostrar? Porque lo sé hacer como Data Scientist, porque sé la técnica, sé el código, sé en qué universo de escenarios me estoy introduciendo en el análisis y además tengo la capacidad de hacer la interpretación. Eso es lo que a ustedes los va a vender como profesionales. Eso lo vamos a hablar bien en la tercera clase, en la tercera charla. Pero este es el trabajo que hay que hacer con cada uno de los resultados que vamos obteniendo con los proyectos, ya sea porque ustedes se los están realizando por ustedes mismos para que tengan toda la guía, eso también se los vamos a dar, pero también si deciden incluirse en la mentoría grupal, que va a ser por un año el acceso, para que ustedes puedan hacer este trabajo, que realmente es un trabajo fino de hormiga, pero es que es lo más importante, porque ustedes tienen que ganar visibilidad en esta transición profesional que están haciendo. Son como sus nuevas marcas personales, ¿sí? Entonces, la idea es que acá podamos ver qué tipos de gráficos. No vamos a entrar mucho en detalle, después esto se los vamos a compartir más como hicimos la otra vez, ¿no? Con el PDF, con toda la información. Pero así que puedan imaginarse qué tipos de gráficos puedo realizar, ¿no? O sea, si estoy en Drug Discovery, que tengo propiedades químicas, imagínense que tengo dos propiedades, ¿no? Uno el peso molecular y otra es la lipofilicidad. Bueno, un scatter plot, ¿no? Algo que me permita graficar cómo es uno y cómo es el otro en el mismo, que yo después pueda dar una devolución sobre eso. En las expresiones génicas, bueno, yo no sé exactamente cómo se desarrolla la expresión génica en mi población. Bueno, utilizo un modelo no supervisado como PSA, veo cómo es la expresión génica, trato de hacer un insight sobre eso y también esto, ¿no? Lo que hablamos hace un rato, boxplots comparativos. Todos estos pasitos son muy importantes que les van a permitir, por un lado, entender todo el dataset y por otro lado, mostrar su capacidad de análisis. La estadística descriptiva también, ¿no? O sea, lo que hablamos, los cálculos de promedios, las desviaciones estándares. Y de nuevo, si yo no recuerdo esto y no quiero estudiar realmente otra carrera de bioestadística, voy a aprender específicamente esto. ¿Cómo interpreto un promedio en mi data? ¿Cómo interpreto una desviación estándar en mi data? No necesito saber mucho más que eso, más que específicamente lo que necesito aplicar. El análisis de distribuciones, esto es estadística descriptiva. Bueno, ¿cómo hago un análisis de distribución? ¿Cómo un boxplot me lo representa? ¿Cómo me lo representa un histograma? Y para esto también yo me ayudo mucho con imágenes, ¿sí? Pero son como las métricas fundamentales que hay que saber. Cuantificación de varianza, ¿no? Y acá entramos un poquito en lo que es la parte de análisis de varianza, ¿no? Que quizás ya han escuchado, lo que es ANOVA. Bueno, ¿cómo entro en el mundo del descubrimiento? Gracias al análisis de varianza de, por ejemplo, de cómo es un biomarcador, cómo respondió en una población y en otra población. Este es un análisis específico según las preguntas. Esto es algo que digamos que yo les quiero presentar porque después de haber visto básicamente, ¿no? Todos los escenarios, después de haber visto que en base a los escenarios podemos ver los tipos de datos, podemos ver los tipos de preguntas. Bueno, cuando yo llego a las preguntas específicas, para yo llegar a las preguntas específicas, yo tengo que haber hecho el análisis, los métodos básicos, que eran los de limpieza, visualización y descripción, para pasar a las preguntas específicas. Y en las preguntas específicas vuelvo sobre mis primeras preguntas, de decir, bueno, ¿puedo con este dataset identificar la sensibilidad de un fármaco? Y acá es donde me aparece la parte científica, esto de formular la hipótesis. Bueno, ¿cómo puedo yo formular una hipótesis en función de mis datos? Bueno, la sensibilidad en mis casos sí me permite predecir cuán bien va a ser, digamos, cuán bien va a distinguir una población de otra, ¿no?
por ejemplo, quizás no la sensibilidad, perdón, quizás mejor dicho, por ejemplo, em, el accuracy, ¿no? O sea, específicamente cuán adecuado es un biomarcador para distinguir una población de otra. Y ahí, en función de eso, veo la selección de las técnicas estadísticas inferenciales o de machine learning apropiadas. Entonces, toda esta parte viene recién a lo último. Y después trato de validar los resultados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué factores predicen un abandono en tratamiento en un ensayo clínico? Pregunta recontra importante para las farmas. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender a aplicar? Modelos de regresión logística, modelos de random forest. De nuevo, yo aplico la técnica, aprendo primero cómo aplicar la técnica, la aplico en mis datos y después empiezo a trabajar cómo obtengo el insight de eso, es decir, cómo obtengo un pensamiento racional de los resultados que estoy obteniendo. Hablamos de drug discovery, por ejemplo, imagínense que conseguimos un dataset que es propiedades farmacodinámicas, de un compuesto. Bueno, ¿qué compuestos cumplen esos criterios óptimos? ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo hacerlo con, por ejemplo, una clasificación binaria de fármacos que cumplen exactamente ciertos valores y fármacos que no lo cumplen. En Biomarker Discovery hablamos de qué genes distinguen, por ejemplo, a una población que responde a una droga de una población que no responde a una droga. Bueno, si yo tengo que hablar de distinción, tengo que hablar de diferenciación, análisis diferencial de expresiones. Además, con modelos predictivos, los modelos de clasificación me permiten separar poblaciones. De nuevo, en estas preguntas específicas, para llegar a esto, yo tengo que haber hecho el análisis de todo lo que hablábamos hace un ratito. El contexto, mis datos, el lenguaje elegido, el método universal de limpieza, visualización, descripción y luego voy a las preguntas específicas. Yo empecé todo esto porque, por ejemplo, quería saber qué genes distinguían a una población de otra. Entonces ahí es donde voy a la parte específica del data scientist, o sea que tengo que tener todo un recorrido para llegar hasta acá. Voy a las partes específicas del data scientist y digo, bueno, ahora necesito aprender cómo hacer un análisis de expresión diferencial. Yo elegí Python, listo, lo voy a hacer con Python. Yo elegí R, lo voy a hacer con R. ¿Qué pasa? En el mundo real, el dataset rara vez se alinea perfectamente con la pregunta original. Esto puede pasarnos localmente en una academia o el cliente. El cliente te da un dataset y dice, bueno, sí, yo entiendo que vos querés ver todo esto, pero el dataset no se alinea. Y ahí es fundamental entrar en el loop del data scientist, donde uno se reformula la pregunta, de decir, bueno, para esta pregunta el dataset no me va a dar la respuesta, porque quizás la persona quería ver exactamente en qué momento del tratamiento el biomarcador fue más importante y no tomaron esa muestra. Entonces, me tengo que reformular la hipótesis. Quizás mi pregunta de hipótesis es que no puedo identificar el momento perfecto, pero sí puedo identificar el comportamiento general. Entonces, estas preguntas, esta reformulación de hipótesis, este trabajo que es básicamente mental y científico, es algo que se entrena, ¿sí? Y es algo que se entrena para ingresar en estas áreas y además para empezar a desarrollar nuestro proyecto. Y no es algo que generalmente se enseñe lamentablemente no se enseñan en los cursos, no se enseña en ningún bootcamp. Esto es práctica, es sentarse con sabiendo el análisis, con alguien que los pueda guiar o con estas mismas guías. Y si no, de nuevo, es el trabajo que nosotros vamos a hacer en la mentoría grupal. Entonces, nosotros tenemos, para hacer una transición exitosa, el proceso universal, que es básicamente la metodología de análisis básica que necesitamos seguir, independientemente del dominio que estemos haciendo. Es decir, saber hacer la limpieza de datos, saber hacer la visualización para conocer a fondo nuestro dataset y por último, saber hacer específicamente la descripción, con imágenes, con un poquito de estadística descriptiva. Luego necesitamos
la adaptabilidad del contexto. Bueno, en esta primera fase donde nosotros queremos transicionar, el contexto lo vamos a definir nosotros. Es decir, yo quiero hacer biomarker discovery de genómica. Bueno, el contexto tiene que ser eso y en función de eso yo voy a evolucionar con mi conocimiento y los datos. Si los datos no me permiten la pregunta original, me voy a volver a hacer otra pregunta, me voy a volver a hacer otra pregunta, pero de nuevo, todo ese análisis tiene que ser mostrado. De alguna forma yo tengo que poder mostrar que tengo la capacidad de hacer todo ese tipo de razonamiento. ¿Sí? Y esto, empezar a entender que todo esto es parte de un aprendizaje. ¿Sí? Incluso con los datos imperfectos, incluso con datos públicos, el proceso genera en ustedes un entrenamiento mental como data scientist, una validación científica y algo que a ustedes les va a servir para después, cuando por ejemplo el día de mañana se presenten en una entrevista, poder explicar específicamente qué hicieron en su proyecto. Entonces, de biodata, me quedo con esta frase, significa desarrollar la capacidad de transformar estas preguntas científicas complejas originales en un proyecto reproducible, con análisis de datos, manteniendo primero lo universal y luego la adaptabilidad, ¿no? O sea, las preguntas específicas con la flexibilidad analítica. Esta transformación profesional es lo que les va a permitir avanzar y empezar a demostrar en sus redes profesionales que realmente pueden cumplir un rol de data scientist, ¿sí? Por último, muy cortito, estamos ya pasados de la hora, perdón, otra vez, se hizo bastante largo. Hablamos de carta de presentación. Yo les decía, tienen que hacer un gráfico, hacen un análisis, listo, eso se publica, eso se muestra. La clase siguiente vamos a hablar un poquito más del portafolio, pero esta vez lo que queríamos mencionar era el repositorio de código. Es muy importante que, por ejemplo, yo definí dentro de todo mi escenario dónde voy a trabajar, con qué datos, con qué código. Eso tiene que estar representado en GitHub como si fuese un proyecto, ¿sí? Para los que no lo conocen, GitHub es un repositorio de código, es un portafolio profesional, pero de código, ¿sí? Para el mundo tech. Entonces, van a crear un proyecto y van a empezar a mostrar ahí la estructura clara, ¿sí? Y para esto voy a ir un poquito a la segunda. Entonces, vamos a mostrar ahí el proyecto, vamos a referir a los datos, si son públicos o si los podemos subir al repositorio, y vamos a mostrar nuestro ciclo completo de análisis, es decir, datos, análisis, resultados. Todo repositorio de código tiene que tener una documentación que es clara, es decir, que si yo ingreso, tengo que poder entender a través del README todo lo que ustedes hicieron, el problema que abordaron, el análisis que están haciendo y, si es posible, que agreguen partes de texto y de gráficos de qué es lo esperado. A su vez, GitHub se utiliza, digamos, originalmente para lo que es control de versiones. Los controles de versiones es que, por ejemplo, si ustedes y yo estamos trabajando en un mismo repositorio de código, yo pueda utilizar el código y ustedes también puedan utilizar el código y ambos implementemos cambios y no estemos tapándonos entre nosotros, ¿sí? O yo no modifique, no borre lo que ustedes hicieron. Entonces, todo eso es algo que es una buena práctica para el data scientist para aprender. Pero de nuevo, al principio yo me fundamentaría con GitHub a que ustedes tengan el repositorio suyo creado. Y después, en la medida que empiecen, aprendan a utilizarlo como un control de versiones. Pero al principio lo más importante es que cada portafolio, o sea, perdón, cada proyecto que ustedes desarrollen tenga un repositorio asociado. Y ustedes empiecen a construir ese repositorio. Porque ese repositorio después, cuando ustedes estén en una entrevista y se los pidan, va a mostrarles automáticamente el conocimiento que ustedes tienen. Sí, porque por ahí, no sé, resalta que ustedes trabajaron en R un 60%, en Python un 40%. Entonces, es una buena práctica convertir todo al repositorio. Y por último, el ciclo de crecimiento es continuo, ¿sí? O sea, la idea es que esto que vimos hoy, para transicionar, más lo que vamos a ver en la última charla, que es la parte del portafolio de proyecto, este ciclo es continuo, es decir,
que si yo, por ejemplo, me estoy proponiendo el objetivo de transicionar a mi carrera, o porque quizás estoy terminando una etapa y el año que viene quiero hacer un cambio, bueno, esto tiene que comenzar hoy, tiene que comenzar con esto que hablábamos, ¿no? El análisis de escenario, dataset, cada 2 o 3 meses desafiarse con un dataset cada vez un poquito más complejo. No esperen que el primer proyecto sea larguísimo, al contrario, lo mejor es tener validaciones tempranas, es decir, hacer un primer proyecto de descripción de dataset y que sea un código específicamente para descripción del dataset. ¿Sí? Eso, de a poquito van a ir incorporando las nuevas herramientas, pero lo que quiero llegar es esto, de la red profesional y la visibilidad. Cuando ustedes trabajan en un proyecto, hay que empezar a mostrarlo desde el momento 1, desde el momento que yo creé el proyecto y que yo empecé a trabajar y que empiezo a obtener los principales resultados, yo ya lo tengo que compartir. Pueden ser compartirlo en redes profesionales como puede ser LinkedIn o puede ser algún X, Substack, algún diferente comunidad. Pero lo importante es no quedárselo. Porque si ustedes se lo quedan, los reclutadores no los van a encontrar. Y después, mayor visibilidad. Es decir, animarse a escribir artículos, a ir a conferencias, a ir a hackathons, de a poquito, que su mundo sea tech, completamente. Y por último, la actualización del CV. Cada vez que yo termino un proyecto, lo agrego como proyecto independiente. Incluso LinkedIn tiene una parte que dice que es como una sección de proyectos. También lo agregan ahí. ¿Sí? Lo importante es de que esté presente. Ya sea, no importa que no tenga una certificación oficial, no importa que no esté relacionado a un trabajo donde me están pagando. La idea es que muestre la capacidad que tiene. Bien, y por último, como les decía, vamos a hacer una mentoría grupal que va a ser una guía de transición a Data Science y Informática en Salud. Van a tener acceso completo por un año a aquellos que se inscriban. Tenemos un periodo de inscripción con descuento hasta el martes 30 de septiembre. La plataforma va a estar disponible 24/7 con el contenido para ustedes. Y además del acceso por un año, van a tener 2 mentorías grupales mensuales donde lo que vamos a hacer es en vivo evaluar estos escenarios que hoy presentamos, ensayos clínicos, drug discovery y biomarker discovery, con todas las posibles aristas que vimos hoy, o sea, todos los mapas mentales, y vamos a ir trabajando proyectos sobre eso. La idea es que ustedes tengan un proyecto independiente que vayan desarrollando por fases para que ustedes vayan mostrándolo. ¿Sí? Van a tener una comunidad exclusiva, obviamente por WhatsApp, donde van a tener una relación directa y además van a tener una mentoría personal 1 a 1. Es decir, van a tener una sesión única para diseñar su plan estratégico. La sesión va a ser conmigo y lo que vamos a hacer es, después de que vean el primer módulo, que es específicamente de por qué estoy acá y qué es lo que voy a hacer, que ustedes se puedan sentar conmigo y decir, bueno, mira, de todas las charlas, de todo lo que digo, de todo lo que a mí, de todo lo que puede llegar a ser, a mí me interesa tal cosa. O diferente es, yo hago tal cosa y quiero transicionar. Vamos a analizar caso por caso de ustedes, vamos a generar una carpeta donde ustedes tengan la transición profesional, o sea, es decir, la guía para diseñar el plan profesional y después, obviamente, cómo esto se engrana, ¿no? Con la mentoría grupal. O sea, la idea es que ustedes se lleven a lo que sea personalizado. Obviamente, como es personalizado, no son muchos los cupos que vamos a abrir. En esta oportunidad vamos a abrir 50 cupos porque creemos que necesitamos una relación cercana, por lo tanto, si lo hacemos masivo, no va a ser muy útil para ustedes. Así que si alguno que haya visto esto le interesa ya inscribirse, le interesa digamos, el tener más información acerca, nos la solicitan por cualquier canal. Y además igualmente lo vamos a compartir por si algunos, de nuevo, quieren aprovechar este periodo de inscripción hasta el martes con descuento. Bueno, muchas gracias por todo esto, por estar acá. Disculpen que se extendió más de 1 hora. Espero que realmente les haya sido útil. Esta charla es una de las más largas y de las más importantes porque es específicamente el cómo.
Vamos a compartir un PDF después de esto con toda la información que ustedes, con toda esta misma información, ¿no? Para que ustedes puedan leer detenidamente. La idea de nosotros es que independientemente de que se sumen o no las mentorías, cada vez tengan mayor información de cómo pueden hacer la transición. Se van a llevar obviamente el paso a paso en el PDF, pero lo más importante es que también tengan conocimiento de cómo. Muchas gracias. Estamos pasados de horas. Si quedan algunas preguntas, después las voy a ver en el chat y cualquier cosa las respondemos por privado, ya sea en la comunidad o en algún mail o con algún video. Gracias nuevamente y esperamos que les haya sido muy útil.